Sean bienvenidos a un nuevo video experimental presentado por el equipo número 4, cuyos integrantes son Abanto Silva, Aguilar Alba, Bustamante Girón, Honorio Peña y Rojas Alarcón, de la Universidad Nacional de Trujillo, cursando el quinto ciclo de la carrera de Ingeniería Civil. En el curso de Mecánica de Fluidos presentamos la tensión superficial del agua. Durante el proceso se presentará introducción, objetivos, experimentos y conclusiones relacionados a la tensión superficial del agua. Antes de continuar con los experimentos, he aquí dos preguntas. ¿Por qué algunos objetos flotan sobre la superficie del agua? ¿O por qué algunos insectos pueden caminar con facilidad por la superficie del agua? Esto se debe a la interacción de las partículas en la superficie del agua, que hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica, llegando a soportar el peso de insectos pequeños u objetos livianos, como en el caso de hojas. A este efecto se le conoce como tensión superficial. Los objetivos a desarrollar son demostrar y entender la tensión superficial del agua sobre otros cuerpos mediante diversos experimentos, observar el efecto de la tensión superficial cuando se voltea una botella de agua tapada con una bolsa, observar el efecto de la tensión superficial en burbujas y por último observar el efecto de la tensión superficial al colocar un posavasos en un vaso lleno de agua, además de colocar un peso sobre el posavasos. A continuación, se realizarán 4 experimentos con el fin de observar, demostrar y entender la tensión superficial. Hoy en día vamos a descubrir el verdadero secreto o el misterio de la tensión superficial. Para ello utilizamos agua, un vaso, un posavasos y peso, en este caso monedas. Para ello vamos a poner el vaso cuando está en mitad de agua. Ponemos el posavasos sobre el vaso, el peso en esta posición y vemos que se cae. Entonces, ¿cómo influye la tensión superficial? Vamos a llenar el vaso con agua hasta que esté lleno, ¿no? Una vez que está ahí, aquí falta un poquito, ponemos el posavasos, esté haciendo contacto con el agua, ¿no? Y ponemos el peso, igual que en el paso anterior, pero en esta vez observamos que el posavasos no se cae, ¿no? Por la fuerza de tracción que tiene, llamada tensión superficial del agua. Ya vamos a ver sobre la tensión superficial que presenta el agua, ¿no? Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales o instrumentos, ¿no? Como un recipiente, agua, una botella y una bolsa, ¿no? Primeramente comenzamos llenando la botella el agua, ¿no? Hasta rebalsarlo. Luego colocamos la bolsa encima del pico de la botella y lo volteamos, ¿no? Y como se puede observar, la bolsa queda pegada, ¿no?, al pico de la botella. Esto se debe a que ocurre un fenómeno, ¿no?, que donde las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno entre ellas, ¿no? Además, al tener la botella expuesta al aire, permite que haya menos moléculas de agua y permite que la bolsa quede pegada, ¿no?, a la botella. Y esto se puede romper cuando se rompe esta tensión superficial, ¿no?, al quitar la bolsa, como se observó. Gracias. Continuando con los experimentos, en esta ocasión se utilizará una pelota de ping pong, como también un vaso de vidrio y agua potable, en la cual pues se evaluará dos situaciones. Para una primera situación llenamos el vaso con agua hasta la mitad, posteriormente colocamos la pelota de ping pong y observamos que de inmediato esta se va pues hacia uno de sus extremos, y por más que queramos colocarla al centro del vaso, esta siempre se va a orillar. Para una segunda situación llenamos el vaso con agua e inmediatamente después colocamos
la pelota de ping pong en ella y observamos que ésta se dirige al centro, y por más que nosotros querramos orillarla o colocarla hacia los extremos, esta pues tiende a ir al centro, la cual pues conlleva que nos interroguemos ¿por qué ocurre esto? La respuesta a la interrogante tiene que ver con la tensión superficial. Si bien es cierto, la pelota al flotar sobre el agua tiende a desplazarse a la zona de menor tensión superficial. Es por eso que cuando el agua está a punto de desbordar el vaso, la tensión se acumula en los bordes, por lo que la pelota tiende a ir siempre hacia el centro del vaso con agua. Mientras tanto, cuando el vaso está a la mitad, la tensión superficial del agua es menor en los bordes, porque el agua se apoya en el vaso, por lo que la pelota tiende a ir hacia los extremos del vaso, es decir, a la zona donde hay menor tensión superficial. Los materiales que se usaron para este experimento fueron la vajilla de líquido, glicerina, un vaso con agua, cañitas o pajitas para poder hacer las burbujas y por último una cuchara pequeña, ya puede ser de plástico o de metal. A continuación procederemos a realizar nuestra mezcla para poder obtener nuestras burbujas. Con ayuda de una cuchara sacamos un poco de la vajilla de líquido y lo colocamos dentro del vaso. Seguidamente removemos de manera lenta y delicada para evitar que este líquido saque burbujas o espuma. Luego obtenemos una mezcla de glicerina con la cuchara y lo colocamos dentro del vaso como hicimos con la vajilla. De la misma manera removemos lento para evitar que el agua genere espuma. Una vez terminada la mezcla, dejamos reposar. Una vez que dejamos reposar nuestra mezcla durante 2 horas, ya estará lista para poder realizar nuestras burbujas y poder observar la rebotabilidad que presenta. Y finalmente veremos las conclusiones. Bueno, para el experimento 1 se observó cómo se forma una fuerza de atracción, la cual soporta una cierta cantidad de peso hasta romperse. Esta fuerza elástica es llamada tensión superficial. El fenómeno ocurrido en el experimento 2 se da debido a las fuerzas de atracción producto de la tensión superficial que presenta el agua, lo cual produce una atracción de la bolsa al interior de la botella, permitiendo que ésta se quede pegada en el pico de la botella. Como tercera conclusión tenemos es que gracias a la tensión superficial del agua, las burbujas se pueden crear y obtener de esa forma redondeada. Sin embargo, esta capa es tan fina que no puede rebotar. Sin embargo, la cosa cambia al añadirle glicerina, porque gracias a esto se produce un efecto de rebote, dando a la conclusión que la capa formada sería más gruesa. Como cuarta y última conclusión tenemos que cuando un sólido flota sobre algún líquido, este siempre se va a dirigir al punto donde haya menor tensión superficial, encontrando así su punto de reposo. Gracias.